Hace tan solo unos meses, resultaba casi inimaginable que los socios de la coalición de gobierno cuestionaran públicamente la gestión de Pedro Sánchez, un líder que había logrado consolidar una mayoría parlamentaria basada en acuerdos aparentemente sólidos. La narrativa política estaba dominada por la disciplina de sus aliados y el apoyo a un proyecto común que, aunque plagado de discrepancias internas, se mantenía unido ante la necesidad de gobernabilidad. Sin embargo, los recientes acontecimientos han cambiado drásticamente este escenario, revelando fisuras en una coalición que ahora parece más frágil que nunca. Lo que antes se consideraba un pacto estable se enfrenta a una nueva realidad en la que la lealtad de los socios se ve comprometida por la sombra de graves acusaciones de corrupción. En este contexto, Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, ha dado un paso inesperado al distanciarse de su principal socio de gobierno, el Partido Socialista, con un mensaje contundente. Durante una rueda de prensa que rápidamente acaparó la atención mediática, Fernández no solo reconoció la gravedad de las acusaciones que pesan sobre figuras clave del PSOE en relación al caso Koldo, sino que también dejó claro que su formación no dudará en actuar con firmeza si se demuestran indicios de corrupción. «Seremos implacables», aseguró, enviando una advertencia directa al núcleo del poder socialista. Estas palabras, pronunciadas con un tono de advertencia y determinación, marcan un antes y un después en la relación entre los dos principales socios de la coalición. El caso Koldo, en el que el empresario Víctor de Aldama ha señalado a miembros del Partido Socialista como partícipes de un entramado de corrupción, ha puesto al gobierno en una posición incómoda. Aunque hasta ahora las declaraciones del empresario no han estado respaldadas por pruebas concluyentes, Fernández ha insistido en que Podemos está preparado para actuar si estas acusaciones se materializan en evidencias contundentes. Este posicionamiento, que combina escepticismo y prudencia con una clara amenaza de acción, refleja el creciente malestar dentro de la formación morada y un cambio significativo en su postura hacia el socio mayoritario del gobierno. La advertencia de Pablo Fernández también evidencia un cambio en la estrategia de Podemos, que hasta hace poco había sido uno de los principales defensores de la estabilidad del gobierno de coalición. Esta nueva actitud, más crítica y distante, parece responder a la presión de una base electoral que exige transparencia y rendición de cuentas, incluso cuando esto signifique enfrentarse al partido con el que comparten el poder. Al mismo tiempo, muestra que el desgaste político del Ejecutivo no solo proviene de la oposición, sino también de las tensiones internas que amenazan con erosionar aún más la imagen de unidad que intentan proyectar. En definitiva, estas declaraciones de Fernández no solo ponen de manifiesto las grietas que comienzan a aparecer en la coalición de gobierno, sino que también subrayan la complejidad de un panorama político cada vez más marcado por la desconfianza y la necesidad de los socios menores de diferenciarse del liderazgo de Pedro Sánchez. A medida que avanzan las investigaciones en torno al caso Koldo, las palabras de Fernández dejan entrever que, si el PSOE no es capaz de aclarar su posición, las tensiones internas podrían escalar hasta niveles insostenibles. Durante su habitual comparecencia de los lunes, Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, sorprendió al adoptar un tono más crítico y combativo hacia sus socios de gobierno, el Partido Socialista. En un discurso que marcó un claro distanciamiento de la línea de apoyo incondicional que su formación había mantenido hasta ahora, Fernández dejó claro que su partido no permanecerá indiferente ante las sombras que se ciernen sobre el Ejecutivo. Aunque comenzó expresando cierto escepticismo sobre las declaraciones realizadas por Víctor de Aldama, a quien acusó de no haber aportado pruebas concretas que sustenten sus acusaciones, también hizo hincapié en que su partido no subestimará la gravedad de los señalamientos. «Sabemos distinguir el grano de la paja», afirmó Fernández, utilizando un tono deliberado que parecía dirigido tanto al PSOE como a la opinión pública. El mensaje era claro. Aunque Podemos cuestiona la credibilidad inicial del empresario, no están dispuestos a descartar por completo la posibilidad de que sus afirmaciones contengan verdades que podrían desatar un escándalo político de gran envergadura. Este equilibrio entre escepticismo y cautela refleja una estrategia política calculada, que busca mantener la apariencia de prudencia mientras se deja abierta la puerta para actuar con contundencia si la situación lo requiere. La advertencia de Fernández no se quedó en palabras ambiguas. Fue directo al señalar que si de Aldama consigue demostrar sus acusaciones en sede judicial, su partido exigirá explicaciones inmediatas al presidente Pedro Sánchez y a cualquier miembro del PSOE implicado en los señalamientos. Este mensaje, que algunos interpretaron como una amenaza velada, representa un cambio de postura significativo en la relación entre los socios de gobierno. Fernández dejó entrever que Podemos no está dispuesto a cargar con el peso político de un posible escándalo de corrupción que comprometa su imagen ante el electorado. El uso de términos como implacables y exigir explicaciones claras no fue casual. Reflejan una estrategia de comunicación diseñada para enviar un mensaje contundente tanto al público como al PSOE. Con esta postura, Podemos busca posicionarse como un partido que, aunque forma parte del gobierno, no dudará en marcar distancia de su socio mayoritario si se confirma algún tipo de irregularidad.
La intención parece ser clara: diferenciarse del desgaste político que podría acarrear cualquier implicación en el caso, manteniendo una narrativa de transparencia y responsabilidad que les permita reforzar su posición frente a sus bases y el resto del electorado. En este contexto, las declaraciones de Fernández no solo evidencian una creciente tensión dentro de la coalición de gobierno, sino también una lucha por el control del relato político. Al destacar que su partido será vigilante y exigirá responsabilidades si las acusaciones de Aldama resultan ciertas, Podemos busca proyectar una imagen de firmeza y autonomía frente al PSOE. Sin embargo, esta postura también puede interpretarse como un intento de ganar terreno político ante un momento de vulnerabilidad para el Ejecutivo. La advertencia lanzada por Fernández pone de manifiesto que las alianzas políticas son, en última instancia, pragmáticas y están sujetas a los vaivenes de la opinión pública y las coyunturas del momento. En un panorama marcado por el desgaste y las sospechas, su mensaje no solo busca desmarcar a Podemos de cualquier sombra de corrupción, sino también enviar un aviso al PSOE: la lealtad de sus socios no será ilimitada, y mucho menos cuando esté en juego su propia supervivencia política. El discurso de Pablo Fernández no se limitó a lanzar advertencias abstractas, sino que fue directo al señalar la necesidad de que el presidente Pedro Sánchez rinda cuentas de manera transparente ante la ciudadanía. Fernández reclamó que el presidente comparezca en el Congreso de los Diputados para explicar su papel en el llamado caso Koldo, un escándalo que, según algunos analistas, podría convertirse en uno de los mayores casos de corrupción política de los últimos años en España. Según el secretario de Organización de Podemos, los graves indicios de corrupción que se han revelado hasta ahora no deben ser minimizados ni relegados al silencio. Para él, es imperativo que Sánchez disipe cualquier sombra de duda sobre su posible implicación, y que lo haga de forma pública y contundente. Esta exigencia de comparecencia pública marca un cambio drástico en el tono de la relación entre los dos principales socios de la coalición de gobierno. Hasta hace poco, Podemos se había mostrado como un aliado leal, dispuesto a cerrar filas en torno al presidente incluso en momentos complicados. Sin embargo, el contenido y el tono del discurso de Fernández reflejan un punto de inflexión. Al exigir explicaciones claras y plantear dudas sobre la responsabilidad política del presidente, el Partido Morado no solo busca marcar distancias, sino también protegerse del desgaste político que podría derivarse de su asociación con el PSOE si las acusaciones de corrupción se confirman. Este distanciamiento no es exclusivo de Podemos. En paralelo, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, en el Congreso, ha adoptado una postura igualmente crítica hacia el Ejecutivo. En recientes declaraciones, Rufián dejó claro que su partido está dispuesto a romper su alianza con el gobierno si se confirman las sospechas de corrupción. No vamos a ser cómplices de nada que huela a corrupción, señaló Rufián, en un gesto que demuestra que la paciencia de los socios independentistas de Sánchez también tiene un límite. Estas palabras no solo reflejan una creciente incomodidad, sino que también sugieren que ERC está buscando proteger su imagen frente a un posible terremoto político. Lo que hace que estas declaraciones sean particularmente significativas es que, hasta hace poco, Rufián y otros líderes de ERC habían mantenido una postura de colaboración estratégica con el gobierno. Sin embargo, la evolución del caso Koldo y las sospechas crecientes en torno al PSOE parecen haber hecho que los independentistas recalibren su relación con el Ejecutivo. Para ERC, que ya enfrenta presiones internas y externas por su papel en la gobernabilidad de España, cualquier indicio de corrupción en el gobierno central podría ser políticamente tóxico. Por ello, su postura refleja una estrategia de salvaguarda, buscando distanciarse lo suficiente como para evitar que el escándalo los arrastre. En conjunto, las actitudes de Podemos y ERC dejan entrever que la coalición de gobierno está enfrentando una crisis interna que amenaza con desestabilizar su frágil equilibrio. Lo que hace que esta situación sea aún más preocupante para el PSOE es el hecho de que ambos partidos han sido piezas clave para la supervivencia del Ejecutivo en votaciones cruciales en el Congreso. Si bien sus declaraciones actuales no implican una ruptura inmediata, sí representan una advertencia de que la lealtad de los socios de gobierno no es incondicional. En términos políticos, la exigencia de explicaciones públicas y el distanciamiento de sus aliados colocan a Pedro Sánchez en una posición cada vez más complicada. Por un lado, debe lidiar con una oposición que aprovechará cualquier oportunidad para amplificar el escándalo. Por otro, enfrenta la necesidad de mantener cohesionada una coalición que parece desmoronarse bajo el peso de las sospechas y los reproches cruzados. El desafío para el presidente no es solo demostrar que no tiene ninguna responsabilidad en el caso, sino también recuperar la confianza de sus socios antes de que el descontento derive en una ruptura definitiva. Las declaraciones de Rufián y Fernández también tienen un significado simbólico más amplio. Reflejan el desgaste de las relaciones dentro de la coalición y quizás un cambio en la percepción de Sánchez como líder. Hasta ahora,
El presidente había sido capaz de mantener el apoyo de sus aliados incluso en los momentos más difíciles, gracias a una combinación de habilidad política y acuerdos estratégicos. Sin embargo, la situación actual sugiere que esa capacidad está siendo puesta a prueba como nunca antes. Si los socios comienzan a percibir que el costo político de permanecer cerca del PSOE es mayor que los beneficios, podrían decidir abandonar el barco. Por ahora, el gobierno intenta proyectar una imagen de normalidad, pero los signos de tensión son innegables. Las críticas públicas de Fernández y Rufián representan un nivel de confrontación interna que habría sido impensable hace solo unos meses. Además, el hecho de que estas críticas se produzcan en un momento en que el Ejecutivo enfrenta múltiples desafíos, desde la gestión de la crisis económica hasta las tensiones territoriales, agrava aún más la sensación de incertidumbre. En este contexto, el futuro de la coalición depende en gran medida de cómo se desarrollen los acontecimientos en las próximas semanas. Si Pedro Sánchez no logra abordar de manera convincente las acusaciones de corrupción y restaurar la confianza de sus aliados, el actual gobierno podría enfrentarse a una crisis existencial. Y mientras tanto, la derecha observa atentamente, lista para capitalizar cualquier error del Ejecutivo y consolidar su posición como alternativa viable en un momento de máxima debilidad para la izquierda. La presión sobre Pedro Sánchez se intensifica a medida que los rumores en torno al caso Koldo cobran fuerza, avivando la sensación de que nuevas revelaciones podrían desatar una tormenta política sin precedentes. La creciente incertidumbre que rodea al Ejecutivo no solo proviene de los ataques de la oposición, sino también del distanciamiento estratégico de sus propios socios de gobierno. Tanto Podemos como Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, han empezado a marcar distancias, y muchos analistas interpretan este comportamiento como un intento calculado de protegerse políticamente frente a un posible derrumbe del actual liderazgo socialista. Este alejamiento, más que una señal de ruptura inmediata, refleja una pérdida de confianza que podría ser irreversible si las sospechas de corrupción continúan tomando forma. La actitud de los socios de gobierno pone de manifiesto un cambio profundo en la dinámica de poder dentro de la coalición. Hasta hace poco, la lealtad hacia Sánchez parecía inquebrantable, cimentada en acuerdos estratégicos y una visión compartida de gobernabilidad. Sin embargo, esa unidad, que alguna vez fue el emblema de la coalición, ahora se ve erosionada por el pragmatismo político. Podemos y ERC están dejando de lado cualquier apariencia de apoyo incondicional para priorizar la preservación de su propia credibilidad. Al hacerlo, buscan evitar que el desgaste de la figura presidencial los arrastre consigo, especialmente en un momento en el que el electorado comienza a exigir más claridad y responsabilidad por parte de todos los actores políticos. La fragilidad de la coalición, que antes era un murmullo entre los analistas, se está convirtiendo en un hecho evidente. Los reproches públicos y el aumento de tensiones entre los partidos que sostienen al gobierno no solo exponen las fracturas internas, sino que también cuestionan la capacidad de Pedro Sánchez para mantener la cohesión en un momento de crisis. Cada declaración de distanciamiento, como las recientes de Pablo Fernández de Podemos y Gabriel Rufián de ERC, envía un mensaje claro: la confianza entre los aliados se está desmoronando, y con ella, la estabilidad del Ejecutivo. Podemos, tradicionalmente visto como un socio comprometido con la agenda del PSOE, ha adoptado un tono mucho más crítico en las últimas semanas. La advertencia de Pablo Fernández de que su partido será implacable si se confirman las acusaciones de corrupción es solo el ejemplo más reciente de cómo la relación entre los socios ha cambiado. Este cambio no es casual, responde a la necesidad de Podemos de reposicionarse ante un electorado que, en gran medida, se muestra desencantado con la política de pactos que los llevó al gobierno. Al mismo tiempo, ERC, que históricamente ha sido un aliado estratégico para Sánchez en el Congreso, comienza a dejar claro que su apoyo no es un cheque en blanco. Gabriel Rufián ha ido más allá al advertir que su partido no dudará en romper la alianza si los casos de corrupción se confirman. El distanciamiento no solo refleja la necesidad de protegerse políticamente, sino también una respuesta al descontento creciente entre los votantes. En un panorama marcado por la polarización, cualquier asociación con un ejecutivo señalado por la corrupción puede convertirse en un lastre electoral. Los votantes de Podemos y ERC, que tienden a ser más críticos con las instituciones y más exigentes en términos de transparencia, no aceptarían fácilmente que sus partidos permanezcan alineados con un gobierno bajo sospecha. Por ello, tanto Fernández como Rufián han optado por desmarcarse de Sánchez en un intento de enviar un mensaje de firmeza y responsabilidad. Por otro lado, este alejamiento estratégico también evidencia una falta de cohesión en torno al liderazgo de Sánchez. La capacidad del presidente para mantener unida a la coalición se enfrenta a su prueba más dura.
Mientras la oposición aprovecha cada acusación para debilitar al gobierno, los socios que una vez lo apoyaron comienzan a evaluar si seguir vinculados al PSOE es una ventaja o un riesgo. En este sentido, el liderazgo de Sánchez no solo está siendo desafiado desde fuera, sino también desde dentro de la misma estructura que lo llevó al poder. El pragmatismo político que está guiando las acciones de los socios de gobierno podría tener consecuencias de largo alcance. Si bien el distanciamiento no significa una ruptura inmediata, sí deja entrever que las prioridades de Podemos y ERC están cambiando. Ambos partidos parecen estar preparando el terreno para un escenario en el que la continuidad de la coalición no sea viable, ya sea por un desgaste insostenible del PSOE o por un cambio en la percepción pública que haga imposible seguir justificando su apoyo al Ejecutivo. Este escenario de incertidumbre no solo pone en jaque a Pedro Sánchez, sino también a todo el proyecto político que ha liderado. Si el presidente no logra ofrecer respuestas convincentes y tomar medidas que restauren la confianza, las tensiones dentro de la coalición podrían intensificarse hasta el punto de volverse irreversibles. En un entorno donde cada movimiento es observado con lupa, la capacidad de Sánchez para gestionar esta crisis será determinante no solo para su futuro político, sino también para el de sus socios y para el rumbo del país. En última instancia, el distanciamiento de Podemos y ERC no es solo un reflejo de la fragilidad de la coalición, sino también una señal de que el equilibrio de poder dentro del gobierno está cambiando. Los socios de Sánchez ya no están dispuestos a asumir los costos de una asociación que, cada vez más, parece estar marcada por las sombras de la corrupción. El pragmatismo ha reemplazado a la lealtad, y el futuro de la coalición pende de un hilo, amenazando con un desenlace que podría transformar radicalmente el panorama político en España. El Partido Socialista Obrero Español, PSOE, ha optado por una estrategia defensiva en medio de la creciente presión política que enfrenta, negando categóricamente cualquier implicación en los casos de corrupción señalados en el caso Koldo. Además, han tratado de desacreditar las declaraciones de Víctor de Aldama, el empresario que ha hecho señalamientos directos contra altos miembros del partido, incluido Pedro Sánchez. No obstante, este enfoque parece insuficiente frente al implacable avance de los acontecimientos, que podrían deparar nuevas revelaciones capaces de intensificar aún más la crisis. Con cada día que pasa, el margen de maniobra del PSOE se estrecha, y el presidente Sánchez se encuentra cada vez más arrinconado, enfrentando la presión combinada de sus aliados y la oposición. En este escenario, la fragilidad del gobierno de coalición se hace evidente, mostrando las limitaciones de un proyecto político que desde el principio estuvo marcado por acuerdos circunstanciales más que por una visión compartida. Desde una perspectiva conservadora, este panorama no es sorprendente, sino la confirmación de lo que muchos críticos han señalado desde hace años. La coalición de Sánchez no fue diseñada para resistir la presión sostenida ni para ofrecer un liderazgo sólido en tiempos de crisis. Por el contrario, se construyó sobre una amalgama de intereses dispares, donde el único denominador común parecía ser el mantenimiento del poder a toda costa. El desgaste que enfrenta Sánchez no es solo interno. La oposición, liderada por el Partido Popular y Vox, ha intensificado sus críticas, señalando que los pactos con partidos independentistas, como Esquerra Republicana de Cataluña, ERC y Bildu, no solo representan una traición a la unidad nacional, sino que también han socavado la confianza del pueblo español en sus instituciones. Estos acuerdos, que fueron presentados como una necesidad para garantizar la gobernabilidad, ahora se perciben como el talón de Aquiles del Ejecutivo. Desde la derecha, estas alianzas se interpretan como una renuncia a los principios fundamentales que deben regir cualquier gobierno responsable, especialmente en un país que enfrenta serios desafíos en términos de cohesión territorial y confianza en la política. Los acontecimientos recientes refuerzan estas críticas. La presión de aliados como Podemos y ERC, quienes ahora comienzan a marcar distancias con el gobierno, deja al PSOE en una posición vulnerable, tanto política como moralmente. La postura ambivalente de los socios de Sánchez, que por un lado cuestionan la credibilidad de las acusaciones de corrupción, pero por otro exigen explicaciones y transparencia, subraya el aislamiento progresivo del presidente. Para muchos, este distanciamiento no es más que un intento de estas formaciones políticas de salvar su propia imagen frente a un electorado que comienza a percibirlas como cómplices de un proyecto fallido. La derecha española ha señalado durante años que los pactos con fuerzas independentistas e izquierdistas radicales representan un riesgo para la estabilidad y la unidad del país. Estos acuerdos, que Sánchez presentó como una estrategia para garantizar la gobernabilidad, ahora se han convertido en un lastre imposible de ignorar. Los independentistas, cuya agenda política se opone a la idea misma de un proyecto nacional unificado, han utilizado su posición en la coalición para avanzar en sus propios intereses, dejando al PSOE atrapado entre las demandas de sus socios y las críticas de una oposición que ha encontrado en este tema un campo fértil para movilizar a su base. El caso Koldo, con sus implicaciones de corrupción y manejo irregular de fondos,
se ha convertido en un símbolo de los problemas estructurales que enfrenta este gobierno. Desde la perspectiva de la derecha, este escándalo no solo pone en cuestión la gestión de Sánchez, sino también la legitimidad misma de un ejecutivo que parece más preocupado por mantenerse en el poder que por responder a las necesidades reales del país. La falta de transparencia y las sospechas crecientes de corrupción refuerzan la narrativa de que este gobierno no está a la altura de los retos que enfrenta España. Además, el clima político actual, caracterizado por una creciente polarización, ofrece pocas salidas fáciles para el PSOE. Los intentos de minimizar la gravedad de las acusaciones o de desviar la atención hacia otros temas se han encontrado con una ciudadanía cada vez más escéptica y con una oposición que ha sabido capitalizar estos errores. En este contexto, las críticas de la derecha no solo se centran en el caso específico de corrupción, sino lo que consideran una falta de visión y liderazgo por parte de Sánchez para abordar los problemas más urgentes del país. La unidad nacional, un tema recurrente en el discurso de la derecha, ha cobrado una nueva relevancia en medio de esta crisis. Para muchos, los pactos del PSOE con partidos que abiertamente buscan la fragmentación de España no solo son un error estratégico, sino un acto de traición que pone en peligro la integridad territorial del país. Desde este punto de vista, la crisis actual no es solo un problema político, sino un síntoma de un problema más profundo, la desconexión entre las élites políticas y el pueblo español, que exige soluciones reales y un compromiso genuino con los valores fundamentales que sustentan la democracia. En última instancia, la capacidad de Sánchez para sobrevivir a esta tormenta depende no solo de su habilidad para manejar las acusaciones de corrupción, sino también de su capacidad para reconstruir la confianza en su liderazgo. Sin embargo, desde la derecha, se percibe que esta tarea es casi imposible, dado el desgaste acumulado y la creciente desconfianza hacia un proyecto político que parece estar al borde del colapso. Para muchos, este es el principio del fin de una etapa marcada por la improvisación y las concesiones, y el inicio de una oportunidad para replantear el rumbo de España hacia un modelo más sólido, cohesionado y fiel a sus principios. El distanciamiento de socios como Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña, ERC, va más allá de un simple desacuerdo político, representa un cambio significativo en el escenario que hasta hace poco tiempo parecía relativamente estable para el gobierno de Pedro Sánchez. Este alejamiento refleja no solo un intento de estos partidos por desvincularse de un ejecutivo cada vez más salpicado por la polémica, sino también un reconocimiento de que la percepción pública está virando rápidamente hacia una creciente desconfianza. Para muchos ciudadanos, lo que antes podía interpretarse como errores o desaciertos en la gestión, ahora se percibe como síntomas de una estructura política debilitada, acosada por sospechas de corrupción y rodeada de aliados que buscan proteger su propia supervivencia política a toda costa. El hecho de que socios fundamentales de la coalición, como Podemos y ERC, estén marcando distancia subraya la fragilidad del Ejecutivo. Estos movimientos no son casuales. Forman parte de una estrategia de cálculo político ante lo que podría ser un desplome inminente de la coalición gobernante. Para Podemos, cuya base electoral ya ha mostrado signos de desgaste en los últimos años, desmarcarse del gobierno se ha convertido en una necesidad para evitar que las sospechas y escándalos afecten aún más su imagen de partido alternativo. Por otro lado, ERC, con un electorado independentista al que debe rendir cuentas, busca diferenciarse de un gobierno central que, de confirmarse los casos de corrupción, podría convertirse en un lastre insalvable en futuras elecciones. Desde el lado de la ciudadanía, la percepción de que el gobierno está perdiendo el control se refuerza con cada nueva revelación relacionada con el caso Koldo. Los escándalos de corrupción han tocado una fibra sensible en un país que aún recuerda los devastadores efectos de episodios similares en el pasado, y que ahora exige una mayor transparencia y rendición de cuentas. Esta demanda no proviene únicamente de la derecha, que ha capitalizado políticamente estos incidentes, sino también de sectores críticos dentro de la propia izquierda, que ven en la corrupción un atentado contra los valores democráticos que dicen defender. La situación para Pedro Sánchez es particularmente delicada. Con una oposición cada vez más fortalecida y envalentonada por las debilidades del gobierno, y con unos aliados que no solo marcan distancia, sino que en algunos casos lanzan críticas directas, el presidente enfrenta uno de los momentos más complicados de su mandato. En este contexto, la percepción de debilidad no es solo una cuestión de imagen, sino un riesgo real para la estabilidad de su ejecutivo. La sombra de la desconfianza que lo persigue amenaza con transformarse en una crisis de gobernabilidad si no logra contenerla de manera efectiva. La posibilidad de un escándalo de proporciones demoledoras, como lo plantean muchos analistas, está más cerca que nunca. Si las pruebas prometidas por figuras como Víctor de Aldama se presentan y tienen el impacto esperado, las consecuencias para la coalición de gobierno podrían ser catastróficas. En este escenario, el futuro del Ejecutivo dependerá en gran medida de la rapidez y eficacia con que maneje esta crisis en los próximos días. Sin embargo, las señales actuales no son alentadoras.
La fragmentación dentro del propio bloque gubernamental, sumada a la creciente hostilidad de la oposición y un electorado desencantado, dibujan un horizonte especialmente sombrío para el presidente y su equipo. Desde una perspectiva más conservadora, lo que está ocurriendo no es sorprendente. Para muchos sectores de derecha, esta crisis es el resultado inevitable de una coalición formada con base en intereses particulares y oportunistas, más que en una visión compartida para el futuro del país. Los pactos de Sánchez con fuerzas independentistas y partidos de izquierda radical han sido interpretados por la derecha como un peligroso juego de equilibrio, que ahora, bajo la presión de los escándalos, muestra sus límites. Según esta visión, los aliados de Sánchez no solo están abandonando el barco por razones estratégicas, sino porque el modelo de gobernabilidad que representa esta coalición es insostenible a largo plazo. La erosión de la confianza en el gobierno no se limita a la coalición ni a los partidos políticos que la integran. También afecta directamente la percepción que los ciudadanos tienen de las instituciones democráticas en general. Este es uno de los mayores peligros que enfrenta España en este momento. Una desafección creciente hacia los representantes políticos que amenaza con debilitar aún más el tejido democrático del país. La falta de transparencia y las sospechas de corrupción actúan como un combustible que alimenta la polarización social, mientras las voces críticas exigen cambios estructurales que parecen cada vez más urgentes. A medida que avanza esta tormenta política, es inevitable preguntarse si el gobierno de Pedro Sánchez podrá resistirla. Con una oposición que ha encontrado en estos escándalos el argumento perfecto para desgastar al Ejecutivo, y con unos socios que parecen más preocupados por preservar su propia imagen que por defender la estabilidad de la coalición, las perspectivas son cada vez más inciertas. La derecha, mientras tanto, observa y espera, consolidando su posición y preparándose para un eventual colapso del actual proyecto político. El caso Koldo, y las acusaciones de corrupción que lo rodean, no solo son un desafío para el PSOE, sino un reflejo de las tensiones y contradicciones más profundas que atraviesan la política española en la actualidad. La gestión de esta crisis definirá no solo el futuro de Pedro Sánchez, sino también el de la coalición de gobierno, y en última instancia, el rumbo que tomará el país en los próximos años. Por ahora, la sombra de la desconfianza sigue creciendo, y con ella, el riesgo de que el Ejecutivo pierda el poco equilibrio que le queda en un terreno cada vez más resbaladizo. La situación actual no solo evidencia un gobierno atrapado en sus propios errores y contradicciones, sino que también pone de manifiesto la importancia de contar con una oposición sólida y comprometida con la defensa de los principios fundamentales de la democracia. En un momento en el que los escándalos de corrupción, el oportunismo político y los acuerdos que comprometen la unidad de España parecen dominar la agenda, es más necesario que nunca exigir responsabilidad y transparencia a quienes tienen en sus manos el futuro del país. El debilitamiento de la coalición liderada por Pedro Sánchez es un recordatorio claro de que, en política, la credibilidad no se construye únicamente con discursos, sino con acciones que respalden las promesas hechas al electorado. El país se enfrenta a un clima de desconfianza creciente hacia las instituciones y sus líderes, una desconfianza que se ve agravada por la percepción de que el poder se utiliza más como un medio para perpetuar intereses particulares que como una herramienta para servir a los ciudadanos. La ciudadanía, cada vez más consciente de estas dinámicas, exige un cambio que ponga fin a las prácticas que socavan los valores democráticos y traicionan los intereses nacionales. En este contexto, la oposición debe asumir un papel crucial como contrapeso necesario para evitar que estas prácticas se normalicen. La corrupción no solo erosiona la confianza en quienes gobiernan, sino que también debilita el tejido democrático y amenaza con fracturar aún más una sociedad ya polarizada. Es aquí donde el liderazgo claro y decidido se convierte en una necesidad ineludible, y donde la derecha tiene una oportunidad única para demostrar que representa una alternativa sólida y coherente. El actual estado de la coalición no es solo un reflejo de los problemas internos del gobierno, sino también de una manera de hacer política que ha demostrado ser insostenible. Los pactos con fuerzas que cuestionan la unidad de España no solo han generado un profundo malestar en amplios sectores de la población, sino que también han comprometido gravemente la estabilidad política. Estos acuerdos, percibidos como una traición a los principios básicos de la democracia, han dejado al Ejecutivo en una posición vulnerable, enfrentándose no solo a la oposición, sino también a las críticas de sus propios aliados. La corrupción, por otro lado, sigue siendo un cáncer que corroe la confianza en las instituciones. Cada nueva revelación, cada nuevo indicio de irregularidades, refuerza la percepción de que el poder se ejerce en beneficio de una élite política desconectada de las preocupaciones reales de los ciudadanos. Ante este panorama, resulta imprescindible un cambio de rumbo que devuelva a la política su esencia de servicio público y que restaure la fe de los ciudadanos en un sistema que debe estar al servicio de todos, no de unos pocos. Este episodio es también una oportunidad para reflexionar sobre el papel que deben desempeñar los partidos políticos en la construcción de un país más justo y cohesionado. La derecha, en particular,
tiene la responsabilidad de demostrar que está preparada para asumir el liderazgo en momentos de crisis, defendiendo valores como la transparencia, la integridad y la unidad nacional. No se trata solo de criticar los errores del gobierno, sino de presentar propuestas concretas y viables que permitan superar la situación actual y construir un futuro mejor para todos. En momentos críticos como este, es fundamental que quienes ostentan el poder entiendan que su legitimidad no proviene únicamente de las urnas, sino también de su capacidad para gobernar con responsabilidad y visión de futuro. Los ciudadanos merecen un gobierno que actúe con transparencia, que sea coherente con los valores que dice defender y que no se deje llevar por la tentación de anteponer los intereses particulares a los del país. Es aquí donde la oposición puede marcar la diferencia, actuando como un garante de la democracia y como un recordatorio constante de que el poder no es un fin en sí mismo, sino un medio para servir al bien común. En definitiva, la crisis que atraviesa el gobierno de Pedro Sánchez no solo es un desafío para la coalición que lidera, sino también para todo el sistema político. Es un momento de inflexión que exige responsabilidad y compromiso por parte de todos los actores implicados, y en el que la derecha tiene la oportunidad de reafirmarse como una alternativa sólida y creíble. Los ciudadanos, por su parte, esperan que este episodio sirva como un punto de partida para una política más transparente, más ética y más orientada al servicio de quienes realmente importan, ellos mismos. Si compartes este análisis y quieres seguir informado sobre los temas más relevantes del panorama político, no olvides suscribirte a Visión Política, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones. Con tu apoyo, seguiremos trabajando para ofrecerte los mejores análisis y las reflexiones más completas sobre los asuntos que realmente importan. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.